Saludos. En este video, elaborado por Lisbeth Alvarado, Lucía Fernández y mi persona Ingrid Gómez, abarcaremos un poco la historia sobre el surgimiento de las secciones cónicas. Principales precursores y aportes que estos realizaron a las secciones cónicas. El primero que tenemos es Menegmo, en los años 375 a.C. hasta 325 a.C. Las secciones cónicas se originan a partir del estudio de uno de los problemas clásicos de la geometría analítica, la duplicación del cubo. Fue entonces cuando Menegmo, en el año 375 a.C. hasta 325 a.C., estudiando este problema, dio con las secciones cónicas, conocidas así debido a que se obtienen al realizar un corte con un plano. En este caso, solo se consideran las secciones paralelas a la generatriz de un cono circular recto. Menegmo descubrió que para solucionar el problema de la duplicación del cubo, se debía encontrar la intersección entre dos secciones cónicas, dos parábolas o una parábola y una hipérbola. Sin embargo, como se sabe, este problema no pudo ser demostrado utilizando la regla y el compás. Es decir, Menegmo no logró encontrar la intersección utilizando estos materiales. Hubo algunos otros matemáticos de los que se cree hicieron aportes importantes al tema de las secciones cónicas, como lo fueron primero Arequitas de Tarento en los años 430 a.C. hasta el año 360 a.C. Este estudió la elipse como sección oblicua del cilindro. Luego tenemos Aristeo en el año 330 a.C. con las cónicas por intersección de cilindros y conos con planos. Luego tenemos a Euclides en el año 262 a.C. hasta 180 a.C. Sin embargo, del que se tiene más credibilidad es de Apolonio en los años 262 a.C. hasta 275 a.C., pues este desarrolló aportes fundamentales a la teoría de las secciones cónicas en todo tipo de cono circular, recto u oblicuo. Además, se dice que fue el que les dio nombres: elipse, parábola, círculo y elipse. Entonces, como de este es el que se tiene mayor credibilidad, vamos a abordar más en sus aportes. Primeramente, en su libro Las cónicas, demostró que de un mismo cono se pueden obtener las tres secciones cónicas, esto variando el ángulo de inclinación del plano con respecto al eje del cono Y. Además, demostró propiedades interesantes de traslación y rotación de las mismas. También reconoció las dos ramas de la hipérbola, considerando el cono con dos hojas, y demostró varias propiedades de las secciones cónicas, entre ellas las propiedades de reflexión con los espejos elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Por último, también este personaje asigna significado a la elipse, parábola y a la hipérbola. Entonces vamos a ver más específicamente cómo es que asigna estos significados. Primeramente, para la elipse, que podemos ver en la siguiente imagen cómo es que se forma al cortar el cono con un plano, y para la elipse significaba deficiencia. Esto porque el plano que podemos ver en la imagen no es paralelo a ninguna de las generatrices del cono al que corta. También en la parábola, donde también tenemos la imagen en el que el plano corta al cono, para esta cónica significaba equiparación. Esto porque el plano que corta el cono es paralelo a una sola generatriz. Por último, la sección cónica denominada hipérbola, para la cual también tenemos la imagen de la intersección con el plano y el cono, para el autor significaba exceso. ¿Y por qué exceso? Porque el plano de corte es paralelo a las dos generatrices del cono.
Ahora, regresando a lo que sería la línea del tiempo, tenemos al matemático Arquímedes en el 287 a.C. hasta el 212 a.C. Este hizo su aporte en las secciones cónicas, como por ejemplo en su libro Cuadratura de la parábola, en la que menciona 2 métodos para hallar el área de un segmento parabólico. Seguidamente tenemos la siguiente línea del tiempo, pero esta sería en relación con los precursores que fueron en la época después de Cristo. Primeramente tenemos a Hipatia en los años 370 al 415. Esta es una de las más renombradas mujeres matemáticas. Creó un tratado sobre las secciones cónicas, el cual ayudaba a entender de una mejor manera lo que propuso Apolonio. Sin embargo, luego de su muerte, esto fue olvidado y por ende también las secciones cónicas. Fue entonces hasta el siglo XVI que el tema volvió a tener auge, cuando René Descartes, en los años 1596 al 1650, inició con la geometría analítica, representando las secciones cónicas como ecuaciones de segundo grado con 2 variables, x y y. Luego de esto, Fermat también demostró algunas de las propiedades perdidas de Apolonio, esto en el año 1629. Y por último, John Wallis en el año 1655 también definió las cónicas como curvas con ecuaciones de segundo grado. Por último, tenemos las principales aplicaciones de las secciones cónicas. En el siglo XVII se identificaron muchos fenómenos naturales que pueden ser representados con estas cónicas. Por ejemplo, Galileo Galilei, de 1564 a 1642, demostró que en la resistencia en el aire, la trayectoria que sigue un proyectil describe un arco parabólico. Seguidamente, Johannes Kepler, de 1571 a 1630, quien fue astrónomo, astrólogo y matemático, planteó la hipótesis de que las órbitas planetarias alrededor del astro son elipses que tienen al Sol en uno de sus focos. Posteriormente, el físico inglés Isaac Newton, en 1642 a 1727, estudió la ley de gravitación con las leyes de movimientos planetarios de Kepler y demostró que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. También Johannes Kepler investigó sobre las propiedades reflectoras de los espejos parabólicos, lo cual aceleró la invención de los telescopios reflectores. Por último, tenemos a Leonhard Euler, de 1707 a 1783, quien demostró cómo a través de rectas perpendiculares el eje de las coordenadas se pueden obtener las coordenadas que describen una cónica. Muchas gracias por su atención.